Tengo que dar el ok, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, arrancamos otra semana de el gobierno de Javier Milei, que viene avanzando con todas las medidas, viene realmente con muchas novedades esta semana. Una de las primeras novedades importantes que tenemos para mencionar es que, bueno, con todos los cambios que se hicieron en el proyecto de ley, se la redujo sustancialmente, se sacaron algunos puntos, unos cuantos, como por ejemplo la reforma fiscal, temas de energía, bueno, temas de algunas normas y todo lo demás. No nos da el tiempo para analizarlo todo, pero eso, en cualquier lugar, en el diario que entren, van a leer o ver qué fue lo que se sacó y qué fue lo que quedó, o sea, es simple. Yo quiero ir a lo conceptual, de lo importante. Podríamos llamar como que está empezando la temporada veraniega de Milei, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los parámetros macro le empiezan a dar muy bien, le empiezan a dar muy bien. En principio parecería como que la cosa empieza a funcionar sin ningún tipo de problemas, o sea, como que el objetivo que él busca se va de a poquito logrando. Basta ver, por ejemplo, internacionalmente cómo está siendo reconocido. Se habla del fenómeno Milei, se lo reconoce en todos los países. Y se habla incluso de, varios economistas han dicho que el proceso este va a derivar posiblemente ya en una estabilidad o pseudo estabilidad monetaria desde el momento que se cree que puede llegar a haber una bajada virulenta de la inflación a números del orden del 6 o 7% el mes que viene. Lo cual eso indudablemente muestra un poco el mérito de las medidas que se han tomado, así como también el otro mérito también y otro logro importante es todas las reservas que el Banco Central ha comprado. Dicho esto, y claramente yo he sabido que estoy 100% de acuerdo con Javier Milei, con sus ideas y con sus proyectos, nobleza obliga, un poco de crítica hay que hacer. Y la crítica que yo haría, y esto más que nada para el presidente o para la gente que lo rodea, es decir lo siguiente: creo que hay mucha gente hoy que es la gente que más apoya. No nos olvidemos que dejar de lado la reforma fiscal es un tema muy sensible. ¿Por qué? Porque justamente la fiesta la pagan todos los que pagan impuestos. Entonces, eh, se puede dejar sin efecto la suba de ganancias, por poner un caso, el tema de retenciones y todo lo demás, pero después la baja de impuestos, por ejemplo, al consumo, ingresos brutos, bienes personales, ese tipo de impuestos, entiendo que es esencial que los bajen y que los bajen ya. Está bien, bienes personales no venció todavía, faltan unos meses, pero bienes personales es el impuesto más confiscatorio que hay, que encima en la Argentina tiene una particularidad grotesca. Creo que somos el único país que bienes personales los tenés que pagar aún cuando no hayas ganado plata o peor aún, cuando hayas perdido plata. ¿Por qué? Porque es independiente de las ganancias. Vos podés haber salido hecho o haber perdido plata, pero si tenés un patrimonio que lograste a través de años de romperte el alma y trabajar, tenés que achicarlo para pagar los impuestos. Eso creo que no se lo puede aceptar, y menos un gobierno liberal no puede tolerar que el ahorro de años de trabajo de la gente sea atacado de esa manera. Por otro lado, bueno, la gente está realmente muy afectada, los aumentos han sido siderales, un montón de cosas. Y ahí es donde yo me pregunto, y obviamente yo soy abogado, el presidente es economista y de primer nivel, y tiene muy buena gente alrededor, pero yo me pregunto, ¿por qué no se pudo hacer esto en dos etapas? Y cuando digo dos etapas, ¿qué es? El tema de los aumentos de las prepagas, el tema de los aumentos de los seguros, el tema de los aumentos de todo, todo sube, la comida, todo. Eh, Capítulo aparte, tema ARBA, ¿no? Que lo dejo para después. La bestialidad y la inmoralidad que está haciendo Kicillof. Pero bueno, este, ¿por qué no se pudo hacer, tomar las medidas macro, por ejemplo, la reforma laboral, reforma impositiva, achicar el Estado y alguna otra, la reforma impositiva en cuanto a beneficiar, y todo lo que era tendiente a lograr generar estas reservas y al mismo tiempo bajar la inflación? Una vez hecho esto, que se estabilice la economía, que se estabilizara, ya sea porque se logra una inflación constante de 2, 3, 4 puntos por mes hasta que se llegue a una inflación de un 2 o 3 anual, como los demás países, pero por lo menos lograr por el primer año
un 3, un 4% de inflación mensual, ya sería un logro. Y en ese momento, ahí sí liberar lo otro. ¿Por qué digo esto? Porque si lo liberamos lo otro, las prepagas, el transporte, la parte de subsidios, todo ese tipo de cosas, podrían hacer eventualmente un aumento. ¿Por qué? Para ajustar a los nuevos valores monetarios, a los nuevos costos monetarios. Pero a partir de ahí ya no pueden, no podrían seguir aumentando porque no tendrían justificativo. Ahora es una cosa totalmente descontrolada. Aumentan, 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 suben, van, te cambian una semana a la otra. En cambio, ahí, si se hubiera, ya hubiéramos logrado en esta primera etapa, tomando estas medidas, la estabilidad económica y haber bajado la inflación a números razonables, ya los demás, cuando quisieran aumentar, no tendrían ningún justificativo para hacerlo más allá del monto normal de inflación. Y no estas locuras como están haciendo. ¿Por qué? Porque todo esto lo está pagando el grueso de la gente que labura. El laburante es el que está pagando ahora esta fiesta. Si bien la casta lo está sufriendo, lo puede sufrir, después si nos da el tiempo voy a leer, por ejemplo, un listado que circuló de la cantidad de empleados que tienen los senadores, y aparte una reflexión que yo quiero hacer también sobre los diputados. Pero muchos de estos costos los está pagando también la gente de clase media, la gente de clase media alta y la gente de clase media baja, incluso la gente laburadora, que son los que están pagando los impuestos y están bancando estas locuras de aumentos. Entonces, por eso es donde yo digo, ¿por qué no se lo pudo hacer en 2 etapas? ¿Fue una moneda de cambio? Ponerlo, pero en el interín este mes nos rompieron la cabeza a todos. Entonces yo digo, de vuelta, yo apoyo las medidas de Milei, soy liberal, quiero que esto salga adelante así y no con lo que teníamos antes, pero digo, a veces quizás es un tema de tiempo, de oportunismo. Hay 3 temas que quiero tocar, también relacionados a este tipo de cosas, pero antes, por ejemplo, voy a decir algo, así no me olvido, lo que yo le decía la casta y pagar los precios, ¿no? El listado este que circuló, por ejemplo, le voy a dar los nombres de algunos senadores y la cantidad de empleados que tienen. Montenegro, Gerardo, 45. Pilati, Vergara, Marinés, 38. Mayans, 33. Moisés, Carolina, 30. Blanco, 28. Benzú, San Daniel, 27. Estoy salteando. Mariano Recalde, 27 empleados. Sandra Mendoza, 26. Eh, Luis Juez, 26. González María Teresa Margarita, 23. Ya fíjense que con eso, por ejemplo, ahí solamente ya los costos que hay son tremendos. A eso le sumamos otros costos, que son, por ejemplo, unos datos que circulaban el otro día, un economista, y decía, por nombrar 4 casos, ¿no? Los que están en contra de las privatizaciones. AISA estaba dando pérdidas de 45.000 millones de pesos. Correo Argentino, 24.000 millones de pesos. Belgrano Carga, 16.000 millones de pesos. Y ARSAT, 968 millones. Fíjense que todo esto también se paga con la plata de los impuestos y de lo que genera la gente que labura. Entonces, cuando dicen que no hay que privatizar, por favor, dejémonos de jorobar con eso, privaticémoslo, que el que venga, que lo compre, que lo haga eficiente como para ganar dinero y nos saque ese elefante, todos esos elefantes muertos que los tenemos que pagar nosotros con impuestos que indudablemente están en contra de la filosofía del presidente, porque el presidente quiere justamente liberar y achicar impuestos. El mundo ideal para él hubiera sido un país con 2, 3 impuestos y nada más. Eso es a lo que apuntaba y a lo que creo que él apunta. Entonces, hay que hacer limpieza profunda de todas estas cosas. Otro caso que es más es una reflexión, ¿no? No es mía, me la dijo una persona cercana, pero cuando lo comentó dije, wow, tiene mucha razón. Y lo publiqué en las redes. Y yo digo, ¿es necesario tener 257 diputados? Pregunto. ¿Y por qué lo digo? Si cuando van a votar, esperan a ver qué dice el jefe del bloque y levantan todos la manito como ordenó el jefe del bloque. Entonces yo pregunto, para que todos levanten la manito como quiere el jefe de bloque, pongamos uno. ¿Saben la fortuna que nos ahorramos? Supónganse que hubieran 57 diputados, para no sacar más,
que sean 57, sacamos 200 a un promedio de 2, 3, 4 millones por cabeza de sueldo, multiplíquenlo por 200, multipliquen eso por sus asesores, por sus viáticos, por sus colaboradores, empleados. Fíjense el efecto dominó que produce eso en plata, es fortunas. Y yo digo, esas fortunas vale la pena pagarlas si tenemos diputados que van a votar a conciencia. Pero si el hecho de ser diputado acá es para ocupar una banca, calentar la silla y hacer, y hacer solamente lo que te dice el jefe de bloque, ¿vale la pena tenerlo? Y ojo, y con esto no digo que el diputado tenga que ir en contra de lo que quiere su bloque. ¿Por qué? Porque acá es una zona gris que es interesante analizarla. Creo que el diputado, lo valioso, y la meritocracia lo que exige, es que el diputado o el senador vote en base a su buena fe, su buen entender, su sapiencia, su experiencia y su profesionalismo, si, en el caso de que sea profesional. O sea, eso es lo que se busca de un diputado. En determinados casos que son estratégicos o que tienen que ver con la línea ideológica del partido, ahí sí me parece bien que tengan que respetar la línea, pero no por respetar la línea del jefe de bloque, por respetar la línea de los votantes, porque los votantes votaron eso. Entonces ahí sí está bien que voten alineados con lo que dice el jefe de bloque si se está respetando el programa de gobierno o lo que se dijo que se iba a hacer. Ahora, en los temas que no están dentro de esa bolsa, que son temas de libre análisis e interpretación, ahí es donde yo digo, ¿por qué los diputados tienen que votar todos como un soldadito? Falta un titiretero arriba que se siente en el Congreso y que con las piolitas los haga levantar la manito así a todos, ¿no? Entonces, ¿por qué no se puede purgar de alguna manera o tratar de llevar la meritocracia en serio ahí, haciendo estas salvedades, ¿no? Lo que es aquello que motivó el voto y la designación del diputado, eso está bien que se vote alineado todo el bloque porque es lo que votó la gente. En aquellos que no está dentro de ese parámetro y es un proyecto de ley o lo que sea que se mete para ser analizada, el diputado que vote a conciencia, que vote realmente según su leal saber y entender. Fíjense lo que pasó, por ejemplo, hay muchos de los radicales que están, por ejemplo, muchos están votando en contra o yendo en contra del proyecto de ley. Ahí, por ejemplo, es el caso opuesto. Sí, señores, la gente que votó Juntos por el Cambio quería determinadas cosas. Si ustedes van en contra de esto, están yendo en contra de eso. Están yendo en contra de lo que, lo que todo el mundo votó, señor diputado. Ahora, en los temas, repito, para que quede claro, que no son de lo que sería el alineamiento político, ahí sí que puedan votar libremente. Si no, no se justifica que estén. Estamos pagando un sueldo que realmente no tiene sentido. Así que bueno, realmente creo que son cosas fuertes o importantes. Y por último, dos cosas rápidas como para cerrar. Una, urgente, revisar el tema de la ley de imputabilidad de los menores. Perdón, me trabé. La ley de imputabilidad de los menores. No puede ser el caso UMA, por ejemplo, que hay 3 menores de 13 años y que sigamos discutiendo la imputabilidad. En muchos de los países más serios del mundo, cómo se mide la imputabilidad por la peligrosidad. Delito cometido que es peligroso o delito de adulto, se juzga como delito peligroso y delito de adulto, no importa la edad que tenga. Porque encima, si es un chico de 11, 12 años y mata a mansalva, es muchísimo peor y más grave porque probablemente por su falta de experiencia y porque todavía en su cabeza tiene la imaginación de las cosas propias de un chico de esa edad, es como que no tiene, digamos, esa tendencia a ese sadismo o esa violencia. Y si lo tiene, es ya muy difícil de recuperar. Entonces ahí sí hay que aplicar normas y que se aplique, como por ejemplo en Estados Unidos, muchos estados que aplican cuál es la peligrosidad del menor y no la edad. La edad para determinados delitos menores. Delitos peligrosos que se juzguen por la peligrosidad. Y por último, una reflexión, ¿no? Que yo digo, ¿cuándo se va a terminar con los piqueteros financiados? El otro día me llegó una información que está en las redes de 3 bolipiqueteras. Una señora que se llama Rebeca Sacaca, creo que se pronuncia, Sacaca Choque,
que es boliviana, líder de los piqueteros del Bajo Flores. Andrés Luque, peruana, líder de los piqueteros de Villa Soldati. Y Dina Sánchez, peruana, líder de los piqueteros del Frente de Arias Santillán. Yo me pregunto, ¿nosotros queremos tener el premio a los giles, a los nabos? ¿Cómo es la película esa, algo de los giles, no me acuerdo el nombre? O sea, nosotros estamos financiando extranjeros, primero que no laburan, que no vienen a laburar como los otros extranjeros que sí laburan. Y a ellos no los ayudamos, que laburen y paguen impuestos. A estos los ayudamos para que sean vagos. Y encima de eso, tenemos que soportar que la plata que nosotros les damos les sirva a ellos para armar movimientos piqueteros. Somos un tanto giles, ¿no? Por no decir otra palabra. Bueno, lo dejo para que lo reflexionen. Semana intensa, veremos qué pasa. Hasta la semana que viene.